Bueno, la idea de este video es que podamos ajustar la máquina virtual que actualmente tenemos para que podamos hacer pruebas en una base de datos local para no estar pues dañando de alguna manera la base de datos que tenemos actualmente con los datos correctos. Y entonces pues para eso hay, hay muchas cosas que tenemos que hacer, y pues para eso en Drive pusimos aquí en la carpeta del proyecto, en implementación, base de datos, pusimos los scripts de la base de datos, pero pues lo más importante que hay que hacer primero es instalar la base de datos local de Oracle. Aquí hay un link pues que explica muy bien cómo hacerlo, y, y pues ahí lo que hay que hacer es pues seguir bien esos pasos que muestran ahí. Hay que descargar la base de datos, y pues para descargar todas estas cosas de Oracle hay que crearse una cuenta. Entonces pues se la crean y se descargan esta primera. Cuando ustedes se descarguen eso, les, les va a traer aquí esta carpeta. En esa carpeta pues se van aquí a Setup para iniciar la instalación. Pero una parte importante ahí de la instalación es que cuando están instalando Oracle por defecto escucha por el puerto 8080. Pero nosotros pues en Glassfish nosotros estamos utilizando ese puerto como el puerto para que para pues donde escucha Glassfish también. Ese puerto ya está ocupado por Glassfish. Entonces pues ahí en la página que les mostraba donde se podía descargar Oracle. Aquí nos dice que sí, pues que Oracle usa por defecto este puerto 8080, pero si ya está utilizando ese puerto, entonces en la instalación se nos va a preguntar si, qué otro puerto queremos indicarle. Entonces, para que en la instalación se detecte que ya lo estamos utilizando, pues entonces lo primero es que pongamos a correr Glassfish. Entonces miren que cuando ustedes lo ponen a correr el servidor de Glassfish, miren que pues al principio de todo, de los datos que salen en consola, salen los puertos que está utilizando Glassfish, y uno de ellos es el 8080. Entonces pues ya con el servidor corriendo, pues en la instalación se va a detectar que ya se está utilizando ese puerto, y Oracle lo instalará, nos dirá en qué otro puerto queremos instalarlo. Si no hacemos eso, pues luego cuando corramos Glassfish nos va a decir que ya ese puerto está ocupado y pues no va a funcionar. Entonces, pues, continuando con la instalación de la base de datos local, entonces, pues dan clic aquí. Bueno, aquí vemos como pues ya como automáticamente pues detecta que el 8080 está ocupado y pone el 8081, lo dejamos así. Y aquí pues ponemos una contraseña que servirá para los usuarios CC System.
Lo siguiente que necesitamos es SQL Developer. Entonces, pues ustedes pues lo pueden instalar desde otra vez desde la página de Oracle. Lo instalan y pues ahí lo mismo les va a pedir una cuenta, pues previamente se tienen que haber registrado. Entonces lo instalan aquí y seleccionan pues este primero y pues con la contraseña lo instalan y pues eso luego les aparecerá aquí la carpeta, la descomprimen y, y pasan, pues yo lo que hice fue pasar esta carpeta, esta la pasé aquí al C y la puse por acá y pues aquí ya lo tengo instalado. Una cosa pues también que tenemos que hacer es o bueno, primero veamos que la base de datos local esté funcionando. Entonces, aquí con SQL Developer, pues podemos hacer una conexión a la base de datos local. Entonces aquí, pues los únicos usuarios que actualmente existen en la base de datos es sys o system. Entonces, y aquí ponen la contraseña que le hayan dado a la instalación y, y pues probamos la conexión y ahí está funcionando. Cuando ustedes se conectan a esa base de datos local con ese usuario, pues hay una cosa ahí que miren que en las tablas que actualmente tiene son tablas pues que vienen con Oracle y pues que no necesitamos, que no debemos modificar pues. Entonces para evitar esto de que debido al uso de los usuarios sí se nos aparezcan estas tablas, pues debemos crear un usuario. Y de hecho, pues ahí en el link que les pasé de la instalación, al final nos mencionan cómo debemos hacerlo. Entonces, una forma es, pues ustedes abren la consola y, y pues se conectan a la base de datos. Ahí mencionan que pues se puede hacer así, de esa forma, con el usuario que uno de los usuarios sí existen y la contraseña que hayan puesto. Yo en este caso puse admin. Ahí ya está conectado y el comando que nos dicen es para crear un usuario es este. Entonces ustedes van aquí y lo ponen pues con los datos que ustedes quieran. Entonces aquí pues yo le voy a poner el nombre de usuario, mi nombre y la contraseña pues también. Ahí ya está creada y lo siguiente es darle permisos para que pueda crear tablas, crear secuencias, modificar pues, los datos generales de esa base de datos. Entonces copian todo esto también y al final le ponen el nombre de usuario que le hayan puesto. Entonces ahí ya está. Luego aquí pues borramos esta que tenemos y volvemos a crear una conexión pero ya con los datos que teníamos que pusimos ahí con el nuevo usuario. Entonces aquí el nombre que ustedes quieran, el nombre de usuario que hayan puesto y la contraseña y se conectan. Entonces aquí en las tablas pues no va a haber nada. Entonces para llenar esta base de datos con lo que actualmente se tiene están
están estos scripts, descárguenlos, y yo los descargué y los puse aquí en una carpeta. Entonces abran todos estos scripts desde SQL Developer. Entonces este no lo utilicen, este es para eliminar las tablas. Utilicen este es para crearlas. Entonces lo ejecutan. Este es para crear las secuencias, también lo ejecutan. Y este es para los datos, entonces también lo ejecutan ahí. Listo, entonces le dan a actualizar. Aquí están todas las tablas que actualmente se tienen con los datos. Y también se tienen las secuencias. También es importante pues que aquí pues de una vez en SQL Developer pues también hagan la conexión a la base de datos, pues la buena, la original. Y pues para eso aquí en Drive está este archivo que, que explica cómo hacer esa conexión. Pues también es importante que lo hagan, pues si algún día cambiamos los datos o quieran ver cómo están los datos actualmente en la base de datos, pues utilicen eso como guía. Entonces aquí están todos los datos para hacer la conexión. Entonces cuando quieran revisarla pues la utilizan. Bueno, volviendo ya aquí a esto, cuando, cuando creen ya la base de datos, entonces eh, vayan a Eclipse. En Eclipse, pues miren que actualmente en el proyecto que teníamos nosotros de, de JB, pues nosotros habíamos destinado una carpeta para pruebas que la idea era utilizar Singleton. ¿Cuál es el problema de eso? Que pues toca constantemente bajar y subir el servidor para hacer la prueba. Con este proyecto que se creó en una clase con David, pues la idea es utilizar JUnit para que poner a correr el servidor y pues vos hagas modificaciones en las pruebas sin tener que estar constantemente bajando y subiendo el servidor. Entonces lo primero pues para hacer uso de ese proyecto deben todas las clases de lógica y en general que ustedes quieran probar tienen que crearle una interfaz remota. Entonces digamos que yo quiero probar este componente de lógica llamado producto lógica. Entonces para probarlo yo tengo que crearme una interfaz. Y pues recomendación, pues cuando la creen, sigan esta convención, créenla con el nombre de la clase y al final con la palabra remote. Listo, una vez creada, aquí tienen que poner todos los métodos que ustedes quieran probar. Entonces, digamos, para este ejemplo yo quiero probar esta.
Listo, esos son todos los de marca. Pero también una parte importante que falta es que esta interfaz tenga la notación de remota. Miren que las interfaces remotas que actualmente se han creado, que son para los lados, todas tienen esta notación. Entonces también póngala ahí para la interfaz, y también en Producto Lógica implementen esa interfaz. Listo, entonces ahí ya están los ajustes necesarios ahí para hacer la prueba de producto lógica. Pero también pues nosotros creamos una base de datos local, pero no se la pusimos en Glassfish para que la prueba se pueda hacer con esa base de datos. Entonces, aprovechando que Glassfish está corriendo, pues vamos a crear para que trabaje con esa base de datos local. Entonces lo primero que hay que hacer es crear un pool de conexiones. Actualmente está la externa y la interna. Entonces hay que crear la local. Entonces pónganle el nombre que quieran, pues yo lo voy a poner así, local. Y, y ponen estas dos cosas aquí. Le dan next y al final ponen la URL de la base de datos. Actualmente pues están estas, pues porque ya habíamos creado la interna y la externa, pero los únicos ajustes que hay que hacer es borrar esta IP y poner localhost. El puerto cambia a 1521 y, y aquí ponen esto, ponen el nombre que le hayan puesto de usuarios a base de datos y la clave. Finalizar y la probamos a ver si está funcionando, y sí funciona. Ahora toca modificar el data source. Entonces actualmente él está con el pool de conexiones de la IP externa de la base de datos. Entonces pongan la que recién crearon, la de la local, le dan guardar y listo, y ya quedó configurado. El siguiente paso es, ya que hemos hecho cambios en este proyecto de JB, pues hay que volver a bajar y subir al servidor con ese proyecto para que admita los cambios. Yo pues corrí el servidor sin el proyecto, pues eso, pues lo que tienen que hacer ustedes es eliminarlo y volverlo a publicar. Entonces paramos aquí Glassfish. Entonces cuando ya esté terminado aquí, cuando ya ha parado finalmente, entonces ponen el proyecto y, y le dan finalizar. Entonces, y lo vuelven a iniciar. Listo, una vez se ha iniciado el servidor, entonces ya vamos aquí al proyecto que está destinado para pruebas. La idea es que si ustedes quieren probar un componente de lógica, pues se creen su carpeta de pruebas para ese componente de lógica. Entonces, digamos, pues yo quiero probar todo lo que tenga que ver con producto.
Entonces yo creo la carpeta lógica del subsistema producto, pues, y la creo, ahí ya está creada, y creo la clase que me va a servir para las pruebas. Entonces, digamos, lo voy a poner producto, sigamos esta convención, el nombre de la clase que quiero probar, y el final la palabra test. Cuando la creo, pues hay varias configuraciones que hay que hacer, pero entonces guiémonos con estos proyectos que hay aquí ya creados, con estas clases que ya están creadas, perdón. Entonces copien todos los atributos, incluido hasta lo de static. Entonces lo crean. Entonces la idea es que estos atributos de la clase de pruebas pues sean todos aquellos componentes de lógica o dados que quiera probar, pues. Entonces yo en ese momento yo solo quiero probar uno, que es producto lógica. Pero entonces yo trabajo con él a través de la interfaz remota. Entonces aquí pues importan esa interfaz remota que estén utilizando. Aquí cambian el nombre. Como solo voy a utilizar uno, borro esto y pongo este nombre, cambio el tipo y listo. Y finalmente hay que modificar esta ruta, que es para hacer inyección de CJB. Glassfish, cada vez que se sube el proyecto, se le asigna un identificador digamos, a los CJBs que se crean, y, y lo pueden ver aquí cuando ustedes desplegaron aquí el servidor con el proyecto. Cada uno de los CJB pues tienen asignado como unos identificadores, pues. Entonces, pues la idea es que ustedes utilicen el que tengan asignado. Entonces, digamos, para producto lógica, aquí está pues los indicadores que le fueron asignados. Este es para el remoto y este es para el local. Entonces tienen que utilizar el de el que tiene lo de la interfaz remota. Borran esto y ponen el que estén utilizando. Listo, ahí ya se hace inyección del EJB. Lo siguiente es hacer pruebas de, de los métodos que quieran probar de ese componente de lógica. Entonces tengamos todos los métodos. No se olviden de poner al principio de cada método esta notación para usar JUnit. También, si están probando métodos que requieren que un orden de ejecución en JUnit, pueden utilizar esto. Estas dos anotaciones para que las pongan, y esto lo que hace es que ejecuta los métodos en orden alfabético. Aquí pues yo puse que primero hiciera el crear, el modificar, luego el eliminar, consultar y finalmente el de consultar todas. ¿Por qué lo quiero así? Porque pues aquí yo creo una marca, yo sé que esa marca al final va a quedar con un ID 2 por la secuencia, y luego aquí la modifico. Entonces necesito que primero la cree, luego la elimino y finalmente consulto la primera y luego consulto todas, que en este caso será una sola porque ya habré eliminado la única que creé. Entonces si van a probar métodos que requieren que un orden de ejecución, entonces pueden utilizar esto. Listo, entonces para probar pues
simplemente se paran sobre la clase y, ponen aquí JUnit. Listo, entonces ahí ya terminó y pues todas se ejecutaron bien. Si ya quieren, digamos, ejecutar una en particular, pueden correrla así. Digamos, por ejemplo, en el crear, que yo quiero que lance la excepción que puse en la lógica de que una nula no se puede agregar. Entonces lo modifico y le doy otra vez a que ejecute con JUnit. Entonces aquí me dice que falló la prueba y al principio pues imprime la excepción, porque aquí le puse que lo imprimiera en consola, entonces imprime que la marca es nula. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes prueben sus componentes de lógica que ya hicieron, prueben que esté lanzando las excepciones y pues cualquier método que quieran probar y que no estén seguros que esté funcionando, pues lo hacen de esta forma. Eso es todo.